¿Qué tal, doctor Pedro Jaley? ¿Cómo anda? Buen día, don Carlos, a las órdenes. Bueno, y la Cámara de Diputados le dio el ok al bicicleteo de la deuda de IPS, 240 millones de dólares, doctor. Asimismo, en una sorpresiva maniobra política, legislativa, empresarial, en una sesión extraordinaria en la que no estaba en el orden del día el tema, se presentó y se operó, bueno, y se consiguió el quórum y se consiguieron los votos para endeudar al IPS por 242 millones de dólares, una bicicleteada fenomenal, monstruosa, que endeuda al programa de salud y que arriesga también fondos de pensiones. Se logró finalmente. Y bueno, saben operar los samaniegos, ¿eh? Saben operar, realmente fue una maniobra brillante desde el punto de vista político. Fue una operación tipo un ataque de comando contra la gente. Y bueno, y se sacó una ley que va a tener consecuencias terribles. A 45 días de las elecciones, para nosotros, y pluralizo la palabra nosotros, para nosotros, un movimiento político independiente del Partido Colorado, es una vergüenza. Uh-huh. ¿Y qué puede pasar? ¿Usted cree que el presidente podría vetar? No, yo ya no creo nada. Yo no creo nada en este gobierno. Este gobierno está entregado a la mafia, así de simple. A una mafia que le chantajea al IPS para que se pague una deuda que de paso ni siquiera es el IPS del todo, es una deuda del propio Estado. Uh-huh. No te olvides que antes de esos 242 millones la deuda era 70 millones de dólares, allá por el 2020. Era una deuda todavía manejable en el sentido de que todavía se podía cubrir con recursos suficientes del instituto, sin endeudamiento. Y que con la pandemia esa deuda se fue a 241. ¿Y por qué se fue a 241, a 240? Porque el IPS hizo de salud pública atendiendo a no asegurados durante la pandemia y ahí trepó, se disparó esa deuda. Entonces, si vos analizas bien de quién es esa deuda, es del Estado, con los proveedores, pero le hacen pagar al IPS con dinero de la gente. Ese análisis no se hizo. Lo otro que a mí me llama la atención es que en los argumentos que se presentaron en el legislativo para apoyar esta ley, este proyecto de ley, se habla de que hay un consenso de todo el IPS, de los jubilados, de los trabajadores. Está lleno de mentiras. Yo quiero ver los documentos que demuestran ese apoyo, ese consenso de los jubilados realmente. Ni un solo jubilado que apoyó esto. Hay que ver los documentos. Y también quiero ver los estudios, debemos ver los estudios actuariales que demuestran el impacto en el mediano y en el largo plazo sobre el IPS y sobre el fondo de pensiones. Porque acá lo que hay que entender es que esta ley plantea que el IPS se endeude y dice se pagará con fondos de salud y no se tocarán los fondos de pensiones. Eso es lo que dice básicamente. Pero ¿te parece, Pico, que el buenazo de Bataglia se va a ir a un banco y va a firmar un pagaré por 240 millones de dólares que se van a depositar en un fondo fiduciario? Claro, contra la firma de Bataglia? Y sin garantías. Sí. No, las garantías ya se sabe cuáles son. Uh-huh. Las garantías van a ser los CDA y otros títulos valores que tiene el fondo de pensiones en ese banco. Esas van a ser las garantías. ¿O qué banco te va a dar 240 millones de dólares contra la firma de un presidente del IPS? Y aparte, ese dinero que se va a prestar a IPS es dinero del IPS nomás luego. Si IPS puso la plata en ese banco a la vista, en CDA, le van a volver a prestar su plata a una tasa de interés mucho más alta. Brillante es la operación. A 45 días de unas elecciones en la que, bueno, hay que sacar plata de cualquier lado. ¿Usted cree que se va a desviar, esa plata se va a desviar para cubrir campañas electorales de algunos, doctor? Y repito lo que dijeron algunos diputados, que si bien no son de mi partido, respeto la postura que tuvieron, como creo que fue el diputado Villanejo y otros. Él dijo, y repito literalmente lo que dijo, ¿quién sabe a cambio de qué? Entre comillas. Y bueno, que la gente analice un poco quiénes votaron a favor de este mamotreto, este engendro jurídico,
y que tome su decisión el 18 de diciembre. ¿Y qué impacto puede tener en el IPS este negocio, esta operación? Y mira, el Fondo de Salud, que como siempre dije, no es un fondo porque no tiene reserva técnica, es un programa presupuestario. Ese programa presupuestario, más llamado Fondo de Salud, va a tener una merma de hasta el 5% de su presupuesto durante los próximos 20 años, porque por 20 años se aplica esta ley. Durante ese periodo de tiempo, ese presupuesto va a tener una merma de partida de hasta 5% de su presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que si se le aprueban 300 millones, 400 millones de dólares, que es el presupuesto actual del 2023, de entrada ya les quitan 20 millones de dólares a un programa que con lo que recibe apenas puede, nomás luego ya con la demanda que tiene. De aquí en adelante va a tener 20 millones de dólares menos por año para atender esa demanda que aparte está creciendo y va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? Se está desvistiendo al hermano pobre para atender a mucha más, que va a tener que atender a mucha más gente. Va contra toda lógica. ¿Cómo va a impactar sobre la calidad del servicio? Y bueno, viviremos una breve primavera en la que la industria farmacéutica, algunos proveedores volverán a entregar seguramente las pastillitas de siempre, algunas más cosas. La gente va a estar contenta en un periodo electoral porque se tiene otra de farmacia, pero va a durar poco, va a durar hasta cerquita el 18 de diciembre. Y después van a venir en el invierno, los faltantes realmente, porque el programa de salud va a pagar hacia atrás y hacia adelante. ¿Cómo va a cubrir la demanda hacia adelante en el 2023, 2024 y durante 15, 20 años? Esto es lo que se dice luz hoy y oscuridad mañana. Así nomás. Uh-huh. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Uno se queda sin palabras así cuando... Y ¿sabe qué? Esta gente actúa tan mal, pero se alegran porque se creen súper vivos y tan vivos que consiguen lo que quieren y se ríen de todos nosotros creyendo que somos todos estúpidos y tontos, doctor. Y mira, dos cosas. Escuché brevemente, así de sorpresa, los argumentos pseudo jurídicos que se esgrimían para plantear y ningún argumento jurídico sólido está detrás de esta ley. Una ley de este volumen, de esta importancia financiera, pues tiene que fundarse en argumentos constitucionales, jurídicos, estudiantiales, de todo, y aparte de tener consenso de todos. Esta ley no tiene nada debajo. Es una ley oportunista que responde a un chantaje de la industria farmacéutica, o me pagas o no te doy más nada. Y bueno, esa deuda existe, es cierto, pero hay que depurarla primero y hay que tomarse el tiempo. Dentro de la ingeniería jurídica del IPS hay recursos, hay elementos suficientes como para pagar esa deuda del Estado, en un 70% del Estado, con otros recursos que no arriesguen, que no comprometan la calidad del servicio de salud, ni arriesguen fondo de pensiones. Pero no se hizo eso porque había que hacerlo ahora, a 40 días de las internas. Ahora había que sacar la plata. Y como dijo Villarejo, quién sabe a cambio de qué, entre comillas. No hay tiempo, no hubo tiempo ya para sentarse en una mesa de trabajo durante 3 meses, 6 meses y establecer esa fuente de financiamiento lógica y que no arriesgue nada. No, ahora había que hacer. Y se hizo. Por la espalda y de sorpresa en una sesión extraordinaria sin figurar en el orden del día. ¿Qué más no se puede esperar de este gobierno? Uh-huh. Bien, vamos a ver en qué termina toda esta historia. Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y la explicación muy clara. Me gustó eso que dijiste, ya creo que incluso es para un título. Este gobierno está entregado a la mafia. Así mismo, y principalmente entregó al IPS ¿cómo te diría? El buque insignia
el buque insignia del servicio a la sociedad, en salud por lo menos. Debería ser una institución tan noble. Se entregó como prenda a la mafia, así es. Y bueno, ahí está, otro título entonces. Este gobierno entregó al IPS como prenda a la mafia. Espectacular. Te agradezco, doctor Harley. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego.